Son las 7 de la mañana, 13 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos hemos salido del estudio de Noticias Caracol en este radar de la política porque literalmente la campaña empezó a rodar. Y empezó a rodar con una candidata a la que la voy a demandar por derechos de autor. Doctora Claudia, estamos con la doctora Claudia López, candidata presidencial. Digo que la voy a demandar porque esta idea original es de Caracol, del Bus Colombia. La doctora Claudia montó, y hay que decirlo, ¿verdad? Muy buenos días, doctora Claudia. Muy buenos días, Juan Roberto. Una muy ingeniosa idea logística, que también tiene mucho de político, y ya vamos a hablar de política. Pero hablemos de lo logístico. ¿Esto qué es? ¿Esto es una buseta, un camión? ¿Qué es esto? Esto es una casa carro rodante. Ajá. Aquí vamos a vivir, aquí vamos a cocinar, aquí vamos a trabajar, está nuestra oficina. Aquí vamos a recorrer, Juan Roberto, toda Colombia, contándole a Colombia cuáles son nuestras propuestas, si a la gente le suena bien, qué no estamos viendo, cómo aterrizarlas en cada región. Colombia es un país de regiones. El Caribe tiene sus propias dinámicas, el Pacífico, la región andina, la altillanura. Nuestras propuestas concretas son sobre todo en materia de recuperar la seguridad y la salud, de producir trabajo, educación y cuidado de calidad, sobre todo para las mujeres. Y gobernar con las regiones, con los alcaldes, cero corrupción, como lo hicimos en Bogotá, y se ven los resultados. Ya vamos a hablar de programa porque estamos viendo las imágenes de esta campaña rodante y no es cuento. O sea, ¿usted va a vivir aquí cuánto tiempo? Aquí vivimos. ¿Cómo va a ser el recorrido? ¿Por qué? Mira, ya empezamos este fin de semana por nuestra región. Empezamos por casa. Sí. Por Cundinamarca. Cundinamarca además estaba cumpliendo 212 años. Fuimos a Sabana Occidente, Funza, Mosquera, entre otros, donde ya arrancó el Regiotram de Occidente. Obras concretas, gracias al trabajo conjunto entre Bogotá y Cundinamarca. Pero tenemos que sacar el otro tren eléctrico, el segundo tren eléctrico de Colombia, el Regiotram del Norte, sí, que permitirá que la gente que está en Zipaquirá, Chía, Cajicá, no se demore 2 horas entrando a Bogotá, bueno, sino 45 minutos. Bajando, doctora Claudia. Aquí vamos. Entonces, estuvo en Cundinamarca. Sí. Y mañana vamos para el Caribe. A este lado, ya aquí tenemos de fondo. Sí, señora. Mañana vamos para el Caribe. Para el Caribe. Sí. Esta es la versión 2.0 del Bus Colombia de Noticias Caracol. Pero ahora está celoso, Juan Roberto, está celoso. La va a cobrar. Lo que pasa es que esta es una campaña buena, bonita y barata, que nos permite ahorrarnos costos y además ahorrar huella de carbono, pues quemando tarifas de aviones, que es imposible. En cambio aquí tenemos paneles solares, vamos usando la energía del sol, vamos usando la buena energía del espíritu, sobre todo para decirle a Colombia en concreto cómo es que la vamos a sacar adelante. Yo creo que los colombianos lo que quieren, Juan Roberto, son soluciones. Yo goberné, tú lo sabes, tuve la fortuna de ser la primera mujer alcaldesa, cuidamos a los bogotanos en la pandemia, sacamos la economía adelante, trabajamos con los empresarios, con las mujeres, con los jóvenes. Hicimos la mayor inversión pública en la historia de Bogotá, porque perdimos 1 millón de empleos por la pandemia y recuperamos 1.200.000, sin un solo escándalo de corrupción, con gente decente, trabajando con todo el mundo. Hicimos la mayor inversión en educación, en manzanas del cuidado para las mujeres, sacamos adelante las microempresas, defendimos el metro, del cual estamos muy orgullosos, y ya va al 57%. De manera que así como lo hicimos en Bogotá, 185 obras en total dejamos para que el alcalde Galán inaugurara, y yo celebro que estemos construyendo sobre lo construido y que las obras sigan adelante. Esa es la única manera, Juan Roberto, de salir adelante. Cero corrupción, buen gobierno, ejecución y resultados. Bueno, doctora Claudia, va para la costa, ¿no? En la imparable. Vamos para la costa Caribe, que es de verdad, debería ser, va a ser en nuestro gobierno el gran polo de desarrollo de Colombia. ¿Por qué, Juan Roberto? El Caribe tiene todas las fuentes de energía de Colombia. Vamos a empezar en Barrancabermeja, más abajo, en el Magdalena Medio, porque en Barrancabermeja empezó nuestra industria petrolera. Sí, claro. Más arribita en el Cesar empezó nuestra industria del carbón. Más arribita en La Guajira está la gran fuente energética del siglo XXI, que es el viento. En todo el Caribe está el sol. El Caribe tiene todas las fuentes de energía y tiene la energía menos confiable y más cara de Colombia. Eso es absolutamente absurdo. Al contrario, tenemos que producir todas las fuentes de energía que tenga Colombia, petróleo, gas, sol, viento, bajar el precio de la energía, educar a la gente del Caribe, jóvenes, mujeres, hombres mayores de 50 años que se les volvió un lío conseguir trabajo. Con educación, con energía barata, con cero corrupción, el Caribe va a pasar a ser como el Shanghái de Colombia. Tiene 11 puertos. Podemos exportar y podemos mejorar y sacar a la región Caribe de la pobreza. Me acuerdo que estuvimos eso fue unos días antes del atentado a Miguel Uribe, estuvimos en un debate
puente, tal vez el más grande que se ha hecho hasta ahora, que lo hizo el gremio de los banqueros. En la Asobancaria, sí, y señor. ahí, en las preguntas de sí y no, hablamos, bueno, y usted lo dijo después, hablamos de fuentes de energía. Tal cual. Y usted dijo, mire, hay que buscar petróleo, hay que buscar gas, hay que utilizar el fracking. Y le cobraron que usted hace unos años dijo, ni por el chiras el fracking. Había dicho, y lo sostengo, hace 12 años yo era senadora. Sí. Y dije, el fracking es una técnica nueva, para que la gente nos entienda. ¿Qué es fracking? Es una técnica de exploración de gas. Era una técnica relativamente nueva, no sabíamos cuáles iban a ser sus impactos ambientales, y yo dije como senadora, no podemos hacer fracking hasta que no hagamos pilotos. Bienvenido a Colombia, Juan Roberto. 12 años después no se ha hecho ni un piloto de fracking en Colombia. En cambio, Estados Unidos, Texas, mayoritariamente, sí hizo fracking. Tiene 1,5 millones de pozos de exploración con esa técnica. Ya hizo los estudios, ya mejoró la tecnología, ya sabemos que no contamina el agua, ya sabemos que no produce riesgos sísmicos mayores, ya sabemos en cambio que produce gas barato, barato. Y eso es lo que necesita toda Colombia. Las mujeres, las familias que nos están viendo, ¿con qué cocinamos en nuestras casas? Con gas. Cojan su recibo y miren cuánto ha subido el gas. Porque el presidente Petro decidió que no exploramos el gas en Colombia, sino que lo importamos 3 veces más caro. Eso no tiene ningún sentido. Eso es indolencia con el bolsillo de los colombianos. Hoy el mundo avanzó en ciencia. Eso es como si hubiéramos dicho, Juan Roberto, que como las vacunas del COVID eran nuevas, no las íbamos a usar. No. La ciencia ya avanzó, así como usamos las vacunas contra el COVID y nos sacó adelante de la pandemia, vamos a usar las técnicas probadas de bajo impacto ambiental que nos permiten tener gas barato, energía barata, que baje el precio de la energía para los hogares y para la industria. La industria usa mucha más intensidad de energía. Nosotros necesitamos poquita energía para prender las luces y el gas de la casa, pero la industria necesita mucha energía, de mucha potencia. El Caribe tiene la localización, los puertos, las fuentes de energía, gente maravillosa. ¿Qué le tenemos que quitar al Caribe? La corrupción, la falta de buena educación, hacer toda la exploración. Por eso vamos a empezar en Barrancabermeja, donde empezó la industria petrolera, vamos a ir por el Cesar, donde empezó la industria del carbón, vamos a ir a La Guajira, donde está la industria del viento. En todo el Caribe está la industria del sol, la solar. Buena educación, buena energía, barata, con sus 11 puertos, vamos a lograr que el Caribe salga de la pobreza y sea la región más desarrollada de Colombia. La industria del siglo XXI, Juan Roberto, se va a empezar a mover de las regiones andinas hacia las costas, como ha pasado en todo el mundo. Doctora Claudia, y el otro gran tema de la costa y de prácticamente todo el país es el tema de la seguridad. Así es. Que es un asunto que a todos nos duele. Usted ve las encuestas, la de Inbamer, como todas dicen, el problema más grave que tiene Colombia es seguridad urbana y seguridad rural. Así es. En la costa sí que están sufriendo, como en muchas Así es. regiones del país, de ese tema. El plan que tiene Claudia López en mente para recomponer un asunto tan difícil, tan complejo y sobre todo que pareciera no tener una solución. Ayer el presidente o el gobierno presentó un proyecto de paz total para someter a estos grupos, a estas bandas criminales, pero todos los gobiernos lo hacen, doctora Claudia. ¿Cómo compaginar seguridad con la búsqueda de que esta gente salga de la criminalidad? Juan Roberto, yo creo que aquí tenemos que entender, y llevamos 10 años en ese saboteo entre el uribismo, el santismo, Petro contra todo el mundo, el conflicto armado político, esa gente que estaba armada por fuera, que hacía guerra porque no la dejaban entrar al sistema político, eso se acabó. Se acabó con la desmovilización de las FARC. La gente en Bogotá o en Barranquilla o en todas las regiones de Colombia lo que tiene es crimen organizado. Gente a la que solo le importan las rentas criminales. Nosotros les ofrecemos un partido y unos curules en el Congreso y se nos ríen en la cara, Juan Roberto. Hoy lo que tenemos es crimen organizado transnacional al que solo le importa el billete. Y para confrontar a esa gente necesitamos plomo todo el que les quepa. Cárceles eficientes. No puede ser que los criminales, semejante esfuerzo para coger los presos y terminan gobernando las cárceles. Ya te digo cómo lo vamos a mejorar. Sí. Y tercero, una fiscalía antimafia. Una fiscalía antimafia que les quite el billete, que les quite la capacidad de reclutar niños, de reclutar jóvenes, de sobornar a los funcionarios públicos en los puertos, en la policía. Vamos a quitarles el billete, a hacer cárceles para meterlos y a confrontarlos con la fuerza legítima del Estado. Esas negociaciones que el presidente Petro dice que quiere hacer, que han sido un desastre, hay que decir. La paz total ha sido un desastre porque les están ofreciendo, porque les está ofreciendo gabelas políticas a unos criminales. Ese es un gran error. A unos criminales que solo les importan las rentas del narcotráfico, de la minería ilegal, incluso de la trata de personas. A esos criminales, confrontación con fuerza pública,
cárceles efectivas. Mira, Juan Roberto y amigos, el día que al jefe de la banda Los Costeños, el día que al jefe de la banda El Tren de Aragua, el día que a los angelitos del ELN los tengamos colgados en grilletes en una cárcel, ahí sí negocian con un fiscal cómo entregar las armas y cómo entregar la plata. Antes, olvídate, olvídate. De manera que... con una fuerza pública diezmada, los recursos para la fuerza pública, vamos a eso. Entonces, vale mucha plata. Vale mucha plata y tenemos que financiarla y es la primera prioridad y no hay mucha porque el gobierno está dejando la olla raspada. Así que yo quiero decir, Colombia tuvo una buena experiencia. Yo tengo muchas diferencias, tú lo sabes, con el expresidente Uribe. Pero ese señor en el 2002 convenció a toda la sociedad colombiana, y yo lo propongo y los voy a convencer ahora, de que la gente más pudiente y rica de Colombia pagara una contribución para la seguridad y la justicia. Vamos a impuesto de guerra. Vamos a pagar un impuesto por la seguridad y el desarrollo regional, a fortalecer nuestra fuerza pública, porque a la fuerza pública hay que volverle a dar respaldo. Hoy tenemos, Juan Roberto, 100.000 soldados menos de los que teníamos hace 15 años. Tenemos menos soldados, en cambio el crimen organizado recluta todos los días. Se gasta más. Tenemos menos drones, menos tecnología. Así que la gente más pudiente de Colombia, así como nos metimos la mano en el bolsillo en el 2002 y eso sirvió para recuperar la seguridad, hoy lo vamos a volver a hacer. ¿Qué es lo que hay que no hacer? No hay que hacer falsos positivos, ni violaciones a los derechos humanos, ni chuzar a los magistrados de las altas cortes, ni perseguir a los legítimos opositores políticos, que fue lo que terminó abusando Uribe, y por eso deslegitimó la seguridad democrática. Pero que los que más tienen, más pongan para tener más soldados. Yo que fui alcaldesa, alcaldes y gobernadores de Colombia, ¿qué piden y qué necesitan? Más policía, más tecnología, más inteligencia, y lo digo con toda claridad, más cárceles, más cárceles. Esa inversión en más fuerza pública, en más cárceles, en más tecnología e inteligencia, es la que nos va a permitir coger a los costeños, a los cebolleros, a los del Tren de Aragua, a los de las disidencias, a los del ELN. El día que a esos berracos los tengamos presos en grilletes en una cárcel colgados, ahí sí empiezan a entregar las armas. Antes no. Ahí sí empiezan a entregar la plata. Y por eso se necesita una fiscalía antimafia. Y esto no es invento de Claudia López. Esto es lo que existe en la Unión Europea, en Italia, que tiene semejantes gabelas de crimen organizado como la Camorra. ¿Quién lo recibe? ¿Un comisionado de paz para darles gabelas políticas? No, señores. Lo recibe un fiscal antimafia que los mete a la cárcel y les dice, ¿quieren ver la luz? Empiezan a entregar la plata y empiezan a entregar las armas. Así es como funcionan las democracias. Esto es democracia, esto es cuidar a la gente, y sin esa inversión en seguridad, como tú bien lo recuerdas, no va a haber posibilidades de recuperar el desarrollo, la inversión, porque nadie abre un negocio en ninguna parte de Colombia para que lo extorsionen, ni para que lo secuestren. Entonces, seguridad y justicia para que podamos tener energía barata, educación de calidad, manzanas del cuidado para las mujeres, desarrollo y trabajo, que es lo que quieren todos los colombianos, vivir de su trabajo y de su talento, no del subsidio político. De las propuestas de ese plan que tiene, de esos 5 pilares, doctora Claudia, hablemos de uno que si uno lo puede ver con el símil de la imparable, es el de la política. Doctora Claudia, ¿en qué autopista se va a montar la campaña de Claudia López? Y se lo pregunto porque todos los que saben de política dicen, en una campaña tan larga, tan desgastante, tan cara y tan compleja, y con un país tan polarizado y tan dividido, un candidato no llega solo. Dicen, tiene que llegar o con la gente de la izquierda, o la gente del centro, o la gente de la derecha. En esas 3 autopistas, ¿dónde se va a ubicar Claudia? ¿Y en qué momento va a decir, venga, esta opción es viable políticamente para seguir ahí o bajarme del bus para montarme a otro? Juan Roberto, tú me conoces desde hace 12 años, los colombianos también. Yo he estado donde he estado siempre. Yo soy la única colombiana, debo decirlo con mucho orgullo además, que aquí en Bogotá logró demostrar que se puede derrotar al tiempo, unida con la ciudadanía, sin sectarismos, a los del uribismo y a los del petrismo. Yo como alcaldesa enfrenté y derroté al candidato de Petro, que era Holman Morris, porque querían parar el metro y hacer una revancha contra Bogotá. Eso no le servía a Bogotá. Derroté y enfrenté al candidato de Peñalosa y al de Uribe, que eran Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe, a quien por supuesto oramos todos los días para que se recupere. Se puede, yo te lo quiero decir con toda claridad. Yo siempre he estado en el centro con la gente que tal vez no me conoce en Colombia, sino porque fui alcaldesa, pero yo no nací alcaldesa de Bogotá. Yo soy la hija de una familia como la suya. Yo sé lo que es venir de abajo, vivir en Ciudad Bolívar, coger un bus, tener un crédito del ICETEX para estudiar. Yo por eso creo en que la unión
de los empresarios y el sector privado que generan empleo y pagan impuestos, de gente decente como yo, que manejó la chequera más grande que es la de Bogotá y no tiene un solo escándalo de corrupción. En cambio hicimos 50 colegios nuevos, en cambio hicimos 24 manzanas del cuidado para las mujeres, en cambio hicimos... Sí que me han cobrado el tema de Petro. Sí que me lo han cobrado y yo lo voy a decir siempre. Yo he estado siempre donde he estado y no me voy a acomodar. Yo estoy con la gente. Yo voté 2 veces por el cambio. Y qué mal que salió mal, Juan Roberto. Y cómo estamos de aburridos. Yo que estoy en las calles todos los días. El partido más grande de Colombia hoy, Juan Roberto, no es ni el de la izquierda, ni el de la derecha, ni el del centro. El partido más grande de Colombia hoy es el de los decepcionados, del cambio que pudo haber sido y no fue. La seguridad echando para atrás, la salud echando para atrás. Yo nunca voy a dejar a la gente sola. A mí me inspira el servicio público para incluir a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, para que las mujeres tengamos quien nos ayude con las labores de cuidado no remunerado que hacemos, lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niñitos, a los mayores, a las personas en condición de discapacidad de nuestra familia. Nadie nos ayuda. Hasta que hicimos manzanas del cuidado. Yo siempre he estado con la gente, yo le digo a Colombia, 4 años más de venganza y revancha del uribismo contra el petrismo acaban con Colombia. Colombia lleva así, excúsame, termino, Colombia lleva así, no 4 años, Colombia lleva así más de 10 años y por eso es que estamos en las que estamos. Uribe saboteando la paz, saboteando a Santos, luego Duque saboteando todo el desarrollo rural, luego Petro contra todo el mundo. Llevamos 3 gobiernos de saboteo. Colombia no aguanta 1/4. Cuando Bogotá estuvo en ese saboteo, se hundió, se estancó, llegó Samuel Moreno, hubo corrupción, nunca se hizo el metro, nunca hubo manzanas del cuidado, nunca hubo inversión en educación. Cuando decidimos salir de ahí, y me eligieron a mí como la primera mujer alcaldesa. Yo no llegué a destruir el metro porque lo había hecho Peñalosa. Lo cuidé y lo saqué adelante porque el metro es de los bogotanos. Llegué a agregar lo que hacía falta. Hacía falta más justicia social. Hacían falta más colegios públicos para los chiquitines. Hacían falta becas como las de Jóvenes a la U. Dimos 78.000 becas para que los jóvenes, los hombres mayores de 50, las mujeres, se pudieran reentrenar para tener un buen trabajo. Hacían falta manzanas del cuidado. Contigo fuimos a muchas, para que las mujeres tengan quien les ayude, Dios mío, que es que nadie les ayuda, nadie les ayuda. Tienen recargada toda la labor del cuidado en su casa y no pueden estudiar y conseguir un empleo. Se puede hacer justicia social como yo la hice en Bogotá, se puede hacer infraestructura de calidad como el metro, la hicimos y la sacamos adelante y por eso lo vamos a terminar. El cable de San Cristóbal, tantas obras, 185 obras ven los bogotanos todos los días, que generaron empleo, que salvaron a las empresas y que hicieron justicia social. Eso se puede hacer porque no tuvimos corrupción, porque no tuvimos sectarismo, porque no nos quedamos en la venganza y en la revancha, sino en trabajar por la seguridad, la justicia social y el bienestar y el trabajo de la gente. Una última, porque el tiempo acosa, doctora Claudia, en política. Sergio Fajardo lanzó su campaña ayer, también del centro, y hay varios del centro. ¿Cómo se va a unir el centro? Pues deberíamos unirnos en una consulta el año entrante. Yo te lo he dicho, se lo he dicho a todo el mundo. El año entrante deberíamos hacer una gran coalición. Qué bueno que el mundo descubrió que el Congreso se importa, que al Congreso hay que pararle bolas, que el Congreso también hace labores de control político, que allá hay corruptos, sin duda, que habrá que trancarlos y llevarlos a la cárcel, sin duda. Pero también hay gente buena, también hay gente joven, también hay nuevos empresarios, también hay nuevos microempresarios, también hay sectores populares, también hay líderes afro. Con la gente, con los alcaldes, gobernadores, empresarios y comunidades vamos a trabajar de la mano. Yo fui alcaldesa de Bogotá, no tenía mayorías en el Consejo y no tuve un solo acto de corrupción. Nadie me vio comprando concejales, todo lo contrario, con respeto, con acuerdos. Los empresarios que trabajaron en Bogotá saben que de mí no tuvieron sino apoyo, cero persecución, cero estigmatización. Este gobierno ha hecho lo contrario, darle bala a los empresarios y gabelas a los criminales. Hombre, es al contrario, a los que hay que darles bala y toda la que les quepa, cárcel, fiscalía antimafia, es a los criminales. A los empresarios hay que darles apoyo. De manera que yo estoy lista. Yo esto no lo estoy haciendo ni por vanidad ni por ego. Lo estoy haciendo porque tengo el carácter, el liderazgo, la experiencia para sacar a Colombia de la frustración del cambio que pudo haber sido y no fue. Para que el Caribe tenga energía barata, para que la región andina pueda desarrollar toda la industria de servicios y de tecnología en la que tiene unas enormes habilidades, para que el Pacífico deje de ser el mar de la coca y pase de ser el mar de la biodiversidad que puede vivir de sus riquezas, para que la altillanura pueda vivir de la agroindustria. Para eso es que tenemos que unirnos, alcaldes, gobernadores, ciudadanos y empresarios. Y si la manera de facilitar eso es que los que no estamos ni con el petrismo, ni con el uribismo y sus revanchas,
como Sergio, como Alejandro Gaviria, como Aníbal Gaviria, como Maurice Armitage, los que hemos gobernado desde lo local, sabemos que es difícil, pero que se puede. Los invito a que sin egos ni vanidades compitamos en marzo de una consulta, que la gente escoja uno, que hagamos equipo y que saquemos a Colombia adelante. Sin egos ni vanidades. Doctora Claudia, bienvenida a la campaña. Y bienvenido a La Imparable, Juan Roberto. Sí, señora. A ti y a todos los colombianos, de verdad, mil gracias. Mañana empezamos en Barrancabermeja, San Alberto, Aguachica, Valledupar, Maicao, Riohacha, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Soledad. Cada 2 semanas vamos a estar en una ruta, sacaremos nuestro toldo, nuestro tablerito, verificaremos estas propuestas con los ciudadanos, porque la gente lo que quiere es que la escuchen, que se la tomen en serio, que no le digan mentiras y que le den soluciones. Y de eso, esta hija de una maestra es de lo que sabe. Doctora Claudia, gracias. Un gusto, gracias. Claudia López, candidata presidencial en su buseta, no, su casa rodante. Casa Rodante. Casa Rodante, aquí en la primera edición de Noticias Caracol, en el radar de la política, porque comenzó la campaña presidencial.